Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a tratar un tema popular, muy conocido, pero a pesar de que es muy conocido, es un tema muy desprestigiado. Todos hablan de este tema. Todo el mundo dicta cátedra acerca de este tema. Pero es un tema muy desconocido. Vamos a hablar de los 12 chakras. Inmediatamente muchos de ustedes se preguntarán, luego, ¿no eran 7? Este tema es un tema lindo, que tiene relación con la anatomía mística, que tiene relación con esa sabiduría ancestral, con esa memoria ancestral que es tan importante recuperar. Pero es un tema incompleto. Es un tema que se ha guardado, que ha sido secreto, que también ha sido misterioso. Este tema de los 12 chakras también ha sido un tema muy mal interpretado. Es un tema que además ha sido pauperizado, empobrecido, perdónenme el término, como rebajado a unos niveles que no deberían ser así. Además, porque es un tema real, es un tema absolutamente verificable en meditación y es sabiduría antigua. Y los maestros saben de esto y han hablado de esto. Los libros sagrados registran también este conocimiento. Este camino de los 12 chakras es un desarrollo interno, es un desarrollo personal. Ahora, surgirá obligatoriamente otra pregunta. Son 12 chakras. Realmente son más, son muchos más. Por ejemplo, cada vértebra de la columna es un chakra. Pero digamos que estos 12 son los importantes, los relevantes, los que hay que mencionar, los que hay que tener en cuenta dentro de este conocimiento ancestral, de esta sabiduría ancestral, de una memoria y de una sabiduría muy vieja. Y es todo un rompecabezas, donde nosotros debemos reunir libros, reunir los Upanishads, el Tao, el Tantra, Drávida, todo. Antes, hace algunos años, se hablaba de 6 chakras. Luego, precisamente, en ese retomar estos libros, retomar esta sabiduría, retomar todo este conocimiento, las traducciones, entonces ya hablaron de 7. Pero tanto en el Tantra y en el Tao, que los dos son de origen lemur, siempre se ha sabido que son más. Y yo quiero aquí aclarar algo muy importante. Yo he iniciado con esto, con este tema de los 12 chakras. Años atrás dicté talleres
dicté conferencias, comencé a hablar de los 12 chakras. ¿Por qué? Esto no es mío. Esto es una sabiduría ancestral. Y si vamos a despertar esa memoria, si vamos a recuperar esa memoria, pues es supremamente importante que este camino de la energía a todos nos quede claro precisamente para poder hacerlo correctamente. Y como les decía, yo he iniciado difundir esto, esta recopilación de estos 12 chakras. Y me hago responsable. Sé que este tema va a causar impacto. Lo asumo. Me hago responsable de eso. Pero es que es muy importante que ya despejemos y vayamos abriendo ese camino. Cada punto de concentración nerviosa es un chakra. Y en el sistema nervioso cerebroespinal es donde existe esa correspondencia precisamente de los chakras. Es una enseñanza antiquísima de los maestros del yoga alrededor del mundo. Es una sabiduría del Tao y de la alquimia, que es de la tierra de Mu. Hay muchos chakras, pero estos 12, perdónenme el término, son los top. ¿Y qué pasa con estos 12? Que son todo el camino completo que debe recorrer la energía, la médula espinal y el cerebro. Este es un tema que tiene relación con los templos, con las catedrales, tiene relación con los jardines, tiene relación con los castillos. En esa bellísima historia del rey Arturo y de su castillo Camelot. Ahí está todo el recorrido de la energía. Es un tema que tiene que ver con la cábala. Ahora, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el camino completo? Está velado en la cábala. Está en el Tao milenario. El Tao habla de varias alquimias. Y esta alquimia interior, de la alquimia interior de este recorrido que debemos hacer, el Tao lo menciona como el Neidan. El Neidan es una alquimia interior. Y ahí en ese Tao hay muchas alquimias, pero en el Neidan se habla precisamente de la alquimia interior. Y se habla del eje centro-corazón, se habla de la médula espinal y el cerebro. Y se le da el nombre de Tai-Yi o Tai-Ki, que es precisamente esa energía. También está el estudio de los dantianes. ¿Qué son los dantianes? Los dantianes son 3 grandes zonas de nuestro cuerpo. El primer dantián es el inferior, donde vemos un triángulo con la punta hacia abajo. El segundo es un rombo y el tercero es otro triángulo hacia arriba. Estos son unas formas geométricas tridimensionales. Y dentro de estos dantianes, que son espacio de cinabrios, ahí hay muchísimos
otros chakras, pero recogen en estos 3 dantyanes. Además de unos chakras, estos puntos tienen relación con muchas cosas que las vamos a ir viendo y de las que vamos a ir hablando. En esta alquimia interior, en este Neidan, se estudian 3 energías. El ki, que es la energía central, la energía que asciende por la médula espinal. Shen, que es la energía de la derecha, y Yin, que es la energía de la izquierda. Esos 7 chakras están en los dantyanes. Y hay otros chakras que están por fuera, Pero aquí vuelvo y repito, estos 12 puntos son muy importantes y están en el eje y los vamos a ir viendo. Y tienen profunda relación con el equilibrio del cuerpo. Y miren, las personas que estudian las artes marciales y los yogis saben perfectamente que existe un camino completo de la energía. Un camino secreto, un camino antiguo, pero un camino real. Abordemos esos 12 chakras. Pero es importante saber que con cada chakra existen unas claves, existen unas ideas, existen unos conceptos, unos registros, unas memorias, unas facultades. Y a veces cuando nosotros, eso de a veces es incorrecto. Siempre. Cuando nosotros hacemos determinadas asociaciones en meditación, esas asociaciones estimulan esa memoria, esa recuperación. Otra cosa que hay que decir supremamente importante es que el lugar de referencia o de coincidencia. ¿Por qué? Los chakras no son físicos. Los chakras están en cuerpos superiores, concretamente en la 4ª dimensión. Y existen unas conexiones con nadis, que son los nervios de la 4ª dimensión del cuerpo astral. Y existe un punto exacto en el cuerpo físico, un puntico. Y eso es importante saberlo. Y de eso es que habla precisamente la anatomía mística. Los chakras no son físicos. Y antes les dije que esto es un trabajo personal, de desarrollo personal. El primer chakra, totalmente desconocido o por lo menos no famoso, es el perineo. En Oriente, el Huiyin. ¿Dónde queda? Entre el ano y los órganos sexuales. ¿Cuál es esa asociación o esa simbología del perineo? Puertas. El bosque, las selvas, los cierres, los sellos. Esas son las claves, las ideas. Lógicamente, más adelante iremos expandiendo mucho más este tema, pero ahora es importante conocer estos 12 chakras y por lo menos lo más importante. El segundo, que sí es famoso,
que le decimos el Adara o Muladhara. Está en el coxis, tiene esa correspondencia en el coxis, es el Kundalini. Esas ideas o esas asociaciones o esas claves tienen que ver con la tierra, tienen que ver con piedra, tienen que ver con greda, pero ese coxis, ese Adara o Muladhara, tiene que ver con contacto con seres de otras dimensiones o seres extraterrestres, cualquiera de los dos. El tercer chakra también es famoso, el Swadhisthana. El Swadhisthana tiene que ver con agua, con ríos, con cascadas, con agua. Su correspondencia está en el sacro. Y cuando la energía nosotros la vamos convirtiendo y esa energía llega a ese punto del sacro al Swadhisthana, existe un trabajo del ego muy importante. Casi que en ese momento el ego dice, me llegó la hora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar en las dos vías. Y solo con una corrección mental nosotros podemos hacer esa dirección en meditación de ese camino completo. Este sacro tiene que ver con la memoria del espacio, con eso que hemos olvidado de cuando vinimos, porque nosotros nos trajeron, nos trasplantaron, nosotros, ninguno de nosotros somos de aquí. Y este sacro tiene que ver con ese recuerdo, con esa memoria de ese espacio. El cuarto también es conocido. Es el Manipura. Y queda exactamente arribita de la primera vértebra lumbar. Exactamente en la parte de arriba de la primera vértebra lumbar. Gemas, toda clase de gemas, las que se nos ocurran. Este Manipura tiene que ver con las dimensiones superiores. Tiene que ver con la telepatía. Y tiene que ver también con la capacidad no solamente de comunicarnos con otras personas, sino, y esa comunicación se hace en silencio, de eje centro-corazón a eje centro-corazón, sino también despierta el oído. Y entonces podemos escuchar voces, consejos, maestros, guías. Aquí está el oído de los iluminados. El quinto es otro que no es famoso. Y quiero volver a repetir y ser insistente, que todos estos chakras tienen una correspondencia en un sitio del cuerpo, pero que están verdaderamente en la médula espinal y en la cabeza. Y este quinto es el diafragma y está muy asociado a cordones dorados. Es oro líquido, es dorado. Inclusive en el Tao, en ese lenguaje del Tao antiquísimo, le dicen Shang Tsung. Tiene y habla del poder del prana o del ki o del chi. Y recordemos que ese ki o ese chi es precisamente esa energía que corre
en el centro de la médula espinal. El sexto, ese sí que es famoso, el Anahat o el chakra del corazón. No está en el corazón, tiene una correspondencia con la médula. Perdónenme lo repetitiva, pero es que ese es uno de los grandes malentendidos. Que hay chakras en sitios o los mencionan donde no están. Todos están en la médula. Este tiene una correspondencia con el corazón. Tiene que ver con la luz verde de Agarthy. Rosas, lotos, todo lo que tenga que ver con la madre, en cualquiera de sus manifestaciones, no importa. El corazón también tiene que ver con esa intuición superior, con esa certeza, con esos alaridos que a veces sentimos nosotros, porque sabemos que eso es cierto, que lo comprendimos, que lo entendimos, que eso es así. Esa es la intuición superior y tiene que ver con ese chakra del corazón. Y tiene que ver con toda la memoria mística. Sexto, vamos al séptimo. El séptimo es el Vishuddha, o el que tiene la correspondencia con la tiroides. El sitio es el Atlas, y el Atlas es la última vértebra de nuestra columna. Ahí está. Ese es el séptimo. Claves e ideas, color lila, magenta. Todo lo que tenga que ver con lila, magenta, verlo o meditar con esos colores. Lógicamente que este Vishuddha tiene que ver con el poder de la voz. Cuando hablamos de voz, también tenemos que hablar de música. Tenemos que hablar de cantar. Tenemos que hablar de esa sintonía con esa música mística, con esos sonidos místicos. Y ya terminamos los 7 de la médula espinal. Y vamos a entrar a la cabeza, donde están los otros 5. El primero es aquí, en la nuca, en el cerebelo. Ideas claves: viento, borrasca, huracán, aire, todo lo que tenga que ver con eso. En el Tao, este chakra se le decía Fen Fu. Cuando la energía llega a este punto, en ese proceso de convertir energía, en ese momento, todos los cuerpos se ensamblan, se ajustan, pero a la perfección. Y de alguna manera llega todo ese software del espacio. Es algo lindísimo lo que encierra cada uno de estos chakras. Y aquí yo no estoy mencionando facultades, ni estamos hablando de otras cosas. Pero este octavo es el primero de la cabeza.
En ese proceso, en ese camino, cuando la energía llega a la cabeza, se curva, hace un rizo. Ese es el símbolo del cayado sacerdotal. Ese cetro, esa corona, por ejemplo, egipcia. Es impresionante. Y el saber eso, cuando nosotros vemos ese cayado, cuando nosotros vemos ese cetro como el egipcio, esa imagen despierta, activa, ayuda muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la medida que nosotros vamos haciendo ese trabajo, vamos recorriendo ese camino completo, la energía va ocupando un cauce que está ahí, que existe. Es como si existiera todo el trazado, por poner un ejemplo, y yo abro una represa, que en este caso es de energía, pero digamos que es agua, y comienza esa agua o esa energía a ocupar ese cauce, a ocupar ese camino. Y es una memoria de todos. Esto no pertenece a esto o aquello. Es nuestro, es nuestra memoria, la de todos nosotros los seres humanos. Y existe una... No, existe un secreto. Nosotros debemos, para hacer este camino, unir 4 cosas: voluntad, valentía, sabiduría e intuición. Repito, voluntad, valentía, sabiduría e intuición. Pero sigamos. El noveno es conocido, es el ajna o el tercer ojo, que está precisamente en la hipófisis. Tiene que ver con la clarividencia. Ideas claves: luz azul. La entrada principal, bellísima, a un gran palacio. Y todavía más hermoso es que nosotros en meditación entendemos ese óctuple sendero del que habló el señor Buda. Es el noveno chakra, pero hay una comprensión impresionante. El décimo no es conocido tampoco, no es tan famoso. El tálamo. El tálamo queda exactamente en el centro de la cabeza y es la nave central del templo. Es el centro de ese dantián superior. Tiene relación con el ser interno. Y el ser interno, todos ya sabemos, que es nuestro maestro interior. Tiene relación con un aprendizaje instantáneo. Cuando ya esa energía convertida baña el tálamo, todo el conocimiento llega. Es un aprendizaje instantáneo. El chakra número 11 es el Sahasrara, que queda al fondo y arriba del tálamo, de esa cavidad, de esa formación en el cerebro. Le dicen el chakra de los 1000 pétalos, pero hace rato pasó por ahí.
Esa es una similitud chiquita, es impresionante. Y esa pineal es la que produce las hormonas del sueño, lo de la felicidad. Tiene que ver la pineal con el desdoblamiento, con esa entrada temporal o definitiva, y cuando digo temporal por el desdoblamiento, definitivo por la muerte, porque pasamos por un túnel. Ese túnel, cuando vemos ese túnel, cuando entramos a un túnel, es que nos estamos desdoblando y tiene relación con eso. Y también tiene relación con unos lugares maravillosos en la tierra. Se preguntarán, ¿la tierra tiene chakras? Sí. Ese va a ser un tema futuro. Y el último, que tampoco es famoso, que es desconocido, es el chakra de la coronilla, o Bai Hui, así le dice el Tao. Nosotros tenemos 3 meninges que nos recubren. Y el punto es exactamente en la meninge externa. Claves o ideas. Aquí vamos a entender largamente qué es el aura. Con unos secretos y con unas realidades impresionantes. La comprensión del Dharma. Pero ya no es el Dharma de nosotros con la familia, con los colombianos, con los latinoamericanos, con la tierra. No, esto ya es un Dharma cósmico. Y miren cómo chakra tras chakra ha venido ocurriendo un despertar. Y ya aquí, cuando esa energía baña totalmente la coronilla, los seres humanos nos convertimos en unas antenas de todo, con todos, con respecto a todo. Y con este tema, yo quiero dejar varios mensajes. El Tantra es la ciencia de los chakras. El Tao es la ciencia de los dantianes. La alquimia es todo el proceso de lo que ocurre. ¿Qué va pasando en la medida que esa energía va ascendiendo? La cábala. La cábala es una memoria secreta, guardada. También les repito que la tierra tiene unos puntos sagrados y haremos ese tema más adelante. Quiero llamar la atención hacia un personaje que nació en Cachemira hace más de 2300 años. Inclusive algunos dicen que estuvo también en la época del señor Buda. Y estoy hablando del santo de los sutras, pero no los sutras del budismo. No tienen relación. Y este es un personaje que no es de este mundo, pero que es importante leer y saber y conocer los Puranas y los Upanishads del señor Patanjali. Vale la pena, es importante dentro de este tema de los 12 chakras.
chakras, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, compartan. Compartan con amigos, con familia. Miren, es importante que recuperemos la memoria. Es importante, de alguna manera, que comencemos unos pasitos, una inmersión en todos estos temas, precisamente para llegar a ser no humanos de 6 chakras, ni de 7 chakras, sino humanos de 12 chakras, activos y despiertos. Entonces, ya seremos otro tipo de humanos. Y tenemos que serlos todos, todos nosotros los seres humanos. Y repito, esto es un conocimiento que nos pertenece. Y es un trabajo personal e interno. Maravilloso. Les recomiendo que entren a www.hildastrauss.com e insisto, lean, entérense, averigüen, sepan qué es ese maravilloso alimento, que es la espirulina. Un alimento que si lo consumimos diariamente, con constancia, nos va a subir el sistema inmunológico y nos va a proteger mucho de virus, de bacterias, de desequilibrios de salud. Y gracias, gracias y hasta un próximo video.